Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida de Génesis, continuaremos en el capítulo 35 para considerar el tema del derramamiento de la libación sobre la columna que Jacob levantó en Betel. Este será nuestro tema en este mensaje que tiene por título Transformado, parte 9. Y para compartir acerca de esta rica porción de Génesis 35, hoy nos acompaña una vez más Eric Romero. Bienvenido, Eric. Gracias. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa. Eric, en uno de nuestros programas anteriores hablamos respecto a la libación que Jacob derramó sobre la columna en el capítulo 35 de Génesis. Hoy regresamos a este punto y queremos dedicar todo el programa para explorar este tema tan profundo y conmovedor. ¿Qué tal entonces si usted nos hace un breve resumen del contexto de este tema? La historia de Jacob en Génesis es una historia maravillosa y ocupa un amplio segmento de este libro. En Génesis 28, Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú y llegó a cierto lugar para pasar la noche allí. Él tomó una piedra como almohada, durmió sobre esa piedra y durante la noche tuvo un sueño. Muchos de nosotros conocemos el sueño de Jacob, un sueño maravilloso. Al día siguiente, él tomó la piedra que había puesto debajo de su cabeza y la erigió como columna y derramó aceite encima de ella. Y luego Jacob hizo un voto a Dios, diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me cuida, entonces esta piedra que he erigido como columna será casa de Dios. Y aquel lugar donde Jacob tuvo el sueño y erigió la columna lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Luego Jacob siguió su camino y varios capítulos más adelante, después de muchísimas experiencias, Dios lo trajo de regreso a Betel. Y ahora aquí estamos en el capítulo 35 de Génesis, donde vemos que Jacob regresa a Betel. Y Dios le dice a Jacob: recuerda el voto que me hiciste en el capítulo 28 cuando huías de tu hermano. Ahora te traigo de regreso a Betel para que cumplas la parte tuya de ese voto. Yo cumplí mi parte, y ahora te llevaré de regreso a Betel para que puedas cumplir tu voto. Este es el trasfondo del relato en Génesis 35, donde vemos que Jacob erigió una columna de piedra y derramó una libación como ofrenda sobre esa columna. Gracias, Eric, por esta palabra de introducción. Bien, vayamos ahora a Witness Lee para escuchar el primer segmento del mensaje. Adelante. We are now still on the experience at Bethel. Seguimos ahora con la experiencia de Betel. We have been here over 10 messages. Y ya hemos tomado 10 mensajes para este tema. Y en Betel, Jacob hizo 4 cosas. Número 1, edificó un altar. Número 2, erigió una columna. Y número 3, derramó la libación sobre la columna. Y número 4, derramó aceite sobre ella. De manera que llegamos a lo tercero que Jacob hizo en Betel, que es derramar la libación sobre la columna que erigió. No debemos olvidarnos que todo lo mencionado en este libro es una semilla en la Biblia. Así que la libación que se menciona por primera vez aquí es la semilla de la libación en la Biblia. Claro, solo con este versículo sería difícil entender el significado verdadero de la libación. Para entenderlo, hay que entrar en los libros siguientes para poder comprender el verdadero significado y la aplicación de esto. Ahora hay que entrar al significado verdadero de la libación. Primeramente,
quisiera indicar, como ya lo hizo en los últimos 10 mensajes, que Jacob erigió la columna 2 veces en el mismo lugar, en Betel. Pero la primera vez él no derramó la libación, no hubo libación. Lo que él derramó fue solo el aceite en ese entonces. Y la razón por la cual él derramó el aceite y no la libación fue esta. En la Biblia, el aceite no requiere mucha experiencia de nuestra parte, pero el vino sí depende de nuestras experiencias. Así que la primera vez que Jacob erigió la columna en Betel, en el capítulo 28 de Génesis, él no tenía ninguna experiencia. Ya sabemos esto. Él era un muchacho travieso, un joven suplantador, sin ninguna experiencia del Señor. De manera que allí no derramó la libación. En realidad, no tenía ninguna libación. Pero ahora, 20 años más tarde, después de haber sido tocado por el Señor y hasta cierta medida transformado, ahora regresó de nuevo a Betel. Y esta vez ya tenía ciertas experiencias. Ya tenía vino que podía derramar sobre la columna que erigió como la casa de Dios. La primera vez no tenía las experiencias, pero la segunda vez sí las tenía. De manera que en su segunda venida, él derramó la libación sobre la columna. Pues bien, Eric, estamos repasando el tema de Betel con Jacob. Hay cierta similitud aquí con la primera vez que él estuvo en Betel en el capítulo 28 de Génesis. Sin embargo, ahora hay un elemento clave que no formó parte de la primera experiencia de Jacob en Betel. Esto es la libación. ¿Podría usted decirnos por qué Jacob ahora sí podía ofrecer una libación a Dios? La primera vez que Jacob llegó a Betel en Génesis 28, él no tenía ninguna experiencia de Dios. Él no conocía a Dios en absoluto, no tenía ninguna experiencia de Dios. Sin embargo, él continuó avanzando a partir de allí. Y a medida que leemos la historia de Jacob, podemos ver que obtuvo muchas experiencias. De hecho, él llegó a un lugar en donde luchó con un hombre, y ese hombre era el propio Cristo, es decir, Dios en forma de hombre. Y ese hombre tocó a Jacob, y a partir de ese momento, Jacob empezó a cojear. Luego, él tuvo muchas otras experiencias. Llegó a la buena tierra, se estableció en Siquem, y allí pasó por experiencias muy difíciles que le obligaron a huir. Y mientras pasaba por todos estos problemas en su vida, Jacob estaba experimentando a Dios. Él estaba siendo transformado por Dios poco a poco. Y la transformación significa que el Dios que nos transforma se constituye en nuestro ser y luego ya no somos lo mismo que éramos antes de ser transformados. Así que Jacob experimentó a Dios durante muchos años, en los cuales Dios se forjó en el propio ser de Jacob. Y cuando llegó a Betel por segunda vez, él tenía algo de Dios forjado en su ser que no tuvo cuando llegó la primera vez. Podríamos decir que Jacob tenía a Dios como vino en él. Él tenía la experiencia que necesitaba. Por tanto, Jacob tenía algo que podía ofrecer a Dios, algo adicional que no tenía la primera vez que llegó a Betel. Esa ofrenda adicional era la libación. Aquí en el capítulo 35 de Génesis tenemos la primera mención de la libación en la Biblia. Luego podemos rastrear este tema de la libación a través de todas las Escrituras. Encontramos que se menciona de nuevo en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Luego continuamos al libro de Números y vemos que la libación aparece de nuevo allí. Después Pablo mismo en Filipenses 2 y en 2 de Timoteo 4 menciona que él mismo estaba siendo derramado en libación. La libación
es un tipo de Cristo como vino celestial, disfrutado por aquel que lo ofrece. Así que finalmente, la libación llega a ser la persona misma que la ofrece a Dios. Jacob había experimentado mucho a Dios, por lo cual Dios pudo constituirse él mismo en Jacob y llegar a ser ese mismo vino que Jacob pudo derramar sobre la columna de piedra. En realidad, Jacob derramó vino físico, pero ese vino físico simboliza a la persona misma. Gracias, Eric, por este comentario tan completo. Regresemos a Witness Lee para escuchar el estudio Vida de Génesis. Adelante. In Leviticus, we have first five. En Levítico tenemos 5 ofrendas básicas: el holocausto, la oblación o la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, o que también se llama la expiación, y la ofrenda de transgresión. Todas estas son las 5 ofrendas básicas. La mayoría de estas ofrendas no necesitan de nuestra experiencia antes de ofrecerlas. ¿Ven? Uno no necesita experimentar a Cristo antes de ofrecerlo como el holocausto a Dios. No se necesita experimentarle antes de ofrecerlo como la ofrenda de paz a Dios. ¿Ven esto? Pero la libación depende totalmente de nuestra experiencia. Tenemos que tener experiencias para entonces poder venir a ofrecer la libación. Esto es algo serio. Es muy importante. Supongamos que aquí hay alguien que acaba de ser salvo ayer, y él no ha tenido tiempo para conocer lo que es experimentar a Cristo. Si permanece en la vida de la iglesia adecuada, en poco tiempo los santos en la iglesia le ayudarán a darse cuenta que día tras día él necesita vivir por Cristo, que día tras día necesita tomar a Cristo como su vida práctica. Esto es, vivir a Cristo o vivir por Cristo. Al vivir por Cristo de esta forma, poco a poco se dará cuenta que Cristo es muchas cosas para él. Probablemente los santos le ayudarán a darse cuenta de que Cristo es su holocausto. Es decir, que Cristo en él es el que es absoluto para Dios. ¿Ven esto? Él debe ser absoluto para Dios, pero no lo es. Sin embargo, Cristo sí lo es para con él. De esta manera, él se enterará de esta experiencia, que Cristo llegará a ser su holocausto para satisfacer a Dios. Entonces, poco a poco, en su experiencia, se dará cuenta que Cristo es su oblación, no solamente para satisfacer a Dios, sino también para alimentarlo a Él. Cristo es la oblación, no solamente para ser alimento de Dios, sino también para ser su propio alimento. Él toma a Cristo como su alimento a diario, para que lo nutra, lo sustente y lo sostenga, a fin de vivir en la presencia de Dios, y así satisfacer a Dios. De esta manera, él experimentará a Cristo como su oblación. Al experimentar a Cristo de esta forma, una y otra vez, poco a poco, llegará a ser una persona saturada de Cristo, una que es llena de Cristo. Entonces, también este Cristo mismo que lo satura es el vino, y que él mismo será saturado de este vino. Él está lleno de este vino y será saturado con este vino y llegará a ser uno con el vino. Cristo es el vino. Eric, nuestra experiencia de Cristo en tantos aspectos finalmente se convierte en algo muy dulce y satisfactorio para nosotros. Es decir, en algo así como un vino. Sin embargo, el hecho de que podamos ofrecer este vino a Dios depende de que nosotros lleguemos a ser uno con el vino.
¿Qué tal entonces si usted nos explica a qué se refiere esto de ser uno con el vino? Antes que podamos ofrecernos a nosotros mismos como libación, tenemos que convertirnos en vino. Sabemos que en el capítulo 9 de Mateo, el Señor Jesús dice que Él es el vino nuevo que necesita un odre nuevo. Jesús es el vino nuevo que viene para ser el suministro, la satisfacción, la alegría e incluso el gozo de su pueblo. Sabemos que cuando la gente bebe vino, se pone contenta, la gente se alegra. Y si beben mucho vino, se saturan del vino. Incluso podríamos decir que se convierten en vino. El vino llega a ser ellos y ellos llegan a ser el vino. Llegan a ser uno con el vino. Pues bien, en el capítulo 28 de Génesis, Jacob representa a un creyente nuevo que no tiene experiencia de Cristo. Pero luego, a medida que él vive en la vida de iglesia apropiado, él es ayudado a disfrutar a Cristo en muchos aspectos. Es ayudado a ofrecer a Cristo como su holocausto y a comer a Cristo como su ofrenda de harina que lo alimenta, fortalece y sostiene y que además satisface a Dios. Cuanto más él experimenta a Cristo al tomar a Cristo como su vida y al vivir a Cristo en la vida de iglesia, más se satura de Cristo y más Cristo lo satura y hace que él esté saturado del vino. Cristo es el vino. Y finalmente el creyente que experimenta a Cristo de esta manera, llega a ser uno con el vino. De ese modo, él mismo podrá derramarse como libación. Esto muestra que a fin de ser una libación, de convertirse en una libación, de ser derramado a Dios como Pablo lo hizo al final de su vida en su martirio, necesitamos tener muchas experiencias de Cristo, mucho disfrute de Cristo, que finalmente hace que estemos saturados del mismo Cristo a quien experimentamos y disfrutamos. Y esto, verdaderamente, es el corazón de la Biblia. Que Cristo entra en nosotros para llenarnos y saturarnos de Él mismo, con el fin de hacernos iguales a Él y de llegar a ser nosotros, en un sentido muy apropiado de la palabra. Él llega a ser nosotros y nosotros llegamos a ser Él. Él nos llena y nosotros estamos en Él. En esto consiste que nosotros lleguemos a ser uno con el vino. Y por tanto, nos convertimos en una libación para Dios. Gracias, Eric, por esta explicación tan clara. Bien, regresemos ahora a Witness Lee para escuchar la conclusión del mensaje. When Christ came in Matthew 9, he told the people. Cuando Cristo vino, en Mateo 9, le dijo a la gente que Él había venido como el paño nuevo para cubrirnos, y que Él vino como el vino nuevo para satisfacernos y para estimularnos. Ahora, todos nosotros necesitamos experimentar a Cristo. En cualquier manera que le experimentemos, Él, como vino, llegará a ser un factor estimulante. Seremos muy felices, estaremos muy contentos, y mientras experimentemos a Cristo, llegamos a ser una libación. Hasta que finalmente llegaremos a ser uno con el vino. Mientras experimentemos a Cristo, llegaremos a ser la libación. Si verifican con sus experiencias, verán que cuanto más experimenten a Cristo, más llegarán a ser la libación. En Mateo capítulo 9, el vino era solamente Cristo. Pero en 2 de Timoteo 4:6, Pablo dice, ya estoy siendo derramado en libación. Allí, en 2 de Timoteo 4:6, el vino no era solamente Cristo. ¿Se dan cuenta? El vino llegó a ser Pablo. El vino en 2 de Timoteo 4:6 era el Cristo de Mateo 9, que había saturado a Pablo haciéndolo el vino. Tenemos que ver esto. Toda la Biblia nos dice que la libación sola no se debe ofrecer a Dios, sino que debe ser ofrecida como el complemento a una ofrenda básica. La ofrenda básica es Cristo, y la libación debe ofrecerse como complemento a una ofrenda básica.
Y esta libación no es solamente Cristo, sino el Cristo que nos satura, hasta que este vino llegue a ser nosotros mismos. Y este vino era Cristo, pero se convirtió en nosotros para ser la libación. Debemos ver esto, debido a que estamos aquí en Betel. Estamos aquí en la casa de Dios. En la casa de Dios, finalmente todos nosotros tendremos que ser derramados como la libación. Y nuestra habilidad de ser derramado como la libación depende de nuestras experiencias de Cristo. Cuando hay la libación, también hay la columna. Una columna que es erigida como la casa de Dios. Tenemos que ver esto. Debemos verlo, hermanos. Esto es profundo, esto es práctico y esto es muy conmovedor. Nos conmueve profundamente. Y veremos que aquí hay una persona, quizás sea usted o tal vez sea yo, completamente saturada de Cristo. Y esta persona no tiene ningún otro interés. Yo les aseguro que yo no tengo ningún otro interés sino la casa de Dios. Betel, Betel, cada día Betel, día y noche Betel. Aparte de Betel, no tenemos ningún otro interés. Nada más nos interesa. Fíjense en el apóstol Pablo. En sus escritos, él realmente estaba loco, estaba embriagado de Cristo y tenía solo un interés, el cual era la casa de Dios. Solo le interesaba el templo de Dios. Betel, Betel, Betel. Para él, Betel era la iglesia, o en otras palabras, el cuerpo de Cristo. Para él solo había el templo, la casa de Dios. Betel, la iglesia, el cuerpo. Créanme, es por medio de mi experiencia que yo me enteré de todo esto. Oh, en Betel, en la casa de Dios, finalmente nosotros, espontáneamente, llegaremos a ser una libación. Eric, ahora necesitamos considerar otra característica de la persona que está siendo derramada en libación, y es que tiene un solo interés, la casa de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser tales personas que solo se preocupan por los intereses de Dios? La casa de Dios es lo único que le interesa a Dios. Lo que Dios desea es edificar una morada para Él y su pueblo en la tierra. Y esta morada no es otra cosa que la mezcla de Dios con el hombre. Dios es incondicional y absoluto en pro de Betel, la casa de Dios. Como ya vimos, la primera vez que se menciona la libación en la Biblia es en Génesis 35. Sin embargo, más adelante, a medida que avanzamos en la lectura de la Biblia, volvemos a ver este asunto de la libación. La siguiente vez que se menciona es en el versículo 13 del capítulo 23 de Levítico, donde dice que la ofrenda de harina será de 2/10 de efa de flor de harina mezclada con aceite. Y luego añade que su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. Aquí vemos que la libación es vino derramado sobre la ofrenda de harina. Sin la ofrenda de harina, no habría una libación. Por tanto, la libación no se ofrece por sí misma, sino que es ofrecida sobre una de las ofrendas básicas. Y la ofrenda de harina es una de estas ofrendas básicas. Las ofrendas básicas tipifican a Cristo en distintos aspectos para ser nuestro disfrute y nuestra porción. A medida que disfrutamos y experimentamos a Cristo como las ofrendas básicas, llegamos a estar saturados de Cristo. Y finalmente nosotros y Cristo llegamos a ser uno solo. Lo que Cristo es, llega a ser lo que nosotros somos. Cristo es el vino y nosotros llegamos a ser vino. En el Nuevo Testamento llegamos a la experiencia del apóstol Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 17, donde dice que él estaba siendo derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de los creyentes. La ofrenda básica aquí es el sacrificio y servicio de la fe de los creyentes. Y Pablo es derramado en libación
sobre esta ofrenda básica. Y después, en 2 de Timoteo 4, versículo 6, Pablo dice que ya estaba siendo derramado en libación. Este fue el momento de su martirio. Esta es la libación desde Génesis hasta el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Finalmente, el vino es la clave. En Mateo 9 vemos que el vino es Cristo. Él es el vino nuevo. Y en 2 de Timoteo 4 vemos que el vino es Pablo. Esto significa que mediante su experiencia y disfrute de Cristo, Pablo y Cristo llegaron a ser uno solo. Pablo llegó a ser el vino. Él estaba saturado de Cristo y se convirtió en el propio vino a fin de derramarse a sí mismo como libación. El único interés que Pablo tenía era la edificación de la iglesia. Y si nosotros tenemos esa misma experiencia de Cristo, también seremos personas que tendremos un único interés. Esto es, lo que a Dios le interesa, la casa de Dios. Eric, tengo que dar un fuerte amén a esta maravillosa palabra de conclusión. Sin duda, este estudio vida fue muy conmovedor y lleno de luz. Muchas gracias por sus comentarios y su compañía en el estudio vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias, me alegra mucho compartir este programa con usted. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero la de Bob Danker y Walter Ortiz la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.